¿Cómo están? Yo soy Vicky, bienvenidos a un nuevo video, esta vez un saco súper fácil para todos los talles explicado paso a paso y el cuerpo van a ver que lo tejemos en una sola pieza, todo enterito. Después hacemos las mangas y los bolsillos. Fácil, rápido y muy práctico. Nuestra tienda física queda en Mar del Plata y hacemos envíos a todo el país todos los días. Para este proyecto voy a utilizar 450 gramos de angorita sintética y crochet de 10 milímetros. Pueden hacer su pedido por WhatsApp, así les enviamos, tenemos unos colores preciosos. La cantidad de cadenitas que ustedes deben colocar es el largo total contando la espalda y la delantera. Esta es la medida que ustedes tienen que colocar de cadenitas. Si quieren que les llegue, por ejemplo, a esta altura, tienen que seguir haciendo más cadenitas hasta alcanzarla. Dependiendo del hilado que usen y el número de aguja, va a variar la cantidad de cadenitas. Tiene que ser entonces el largo total incluyendo la espalda y la delantera, así. Yo en mi caso voy a utilizar aguja 10 milímetros, un hilado de aproximadamente 2 milímetros de grosor y 130 cadenitas. Una vez que tengan la cantidad de cadenitas que van a utilizar, les repito, en mi caso son 130 cadenitas con aguja 10 milímetros, pero bueno, cada caso va a ser una cantidad diferente, no importa si es número par o impar, es lo mismo. Vamos a hacer una cadenita de subida que no cuenta como punto. Esa no cuenta como punto, lazada en la aguja y vamos a picar. Traemos la hebra. Con esa misma hebra que trajimos, vamos a pasar por el medio de las dos lazaditas que hay en la aguja y cerramos. Ese es el punto que vamos a repetir todo el tiempo. Lazada en la aguja, pico, traigo la hebra y esa misma hebra es la que cierra. Vamos de nuevo. Lazada en la aguja, pico, traigo una hebrita y con esa misma voy a cerrar. A mí me resulta cómodo estirar esta que está ahí en el medio para que pase la aguja mejor. Ahí. Lazada, pico y cierro. Todos los puntos iguales. Cuando llegamos al final de la hilera, siempre vamos a subir con una cadenita que no cuenta como punto, giramos el tejido y tejemos siempre igual, lazada en la aguja y por hebra trasera, ¿ven? Solamente tomamos la hebra trasera del punto, no las dos, solamente la hebra trasera y repetimos todo el tiempo lo mismo. Lazada en la aguja, hebra trasera, ahí se ve, esta hebrita de atrás, traigo la hebra y cierro. Todas las hileras igual, hebra trasera y el puntito. Siempre subimos con una sola cadenita que no cuenta como punto de base. Y ahora les voy a mostrar al llegar al final de la hilera un tip para que quede más lindo. Llegué al último puntito. No se olviden de dar like al video, así YouTube le recomienda todos los tutoriales y no se pierden nada. Queda ahí el like marcadito para que les siga recomendando todos los tutoriales. Y ahora en el último punto vamos a tomar las dos orejitas, no solamente la hebra trasera, sino que las dos.
Pueden hacerlo tomando la aguja de esta forma con el ganchito para abajo. Agarramos las dos y ahí sí cerramos el puntito como veníamos haciendo hasta ahora. Eso da una mejor terminación en los bordes. Subimos con una cadenita, giramos el tejido y seguimos tejiendo normalmente. Tejemos la cantidad de hileras que necesitemos según el ancho de nuestro cuerpo. ¿Ven? Lo estoy tejiendo así, en esta dirección, y lo voy a colocar sobre mi cuerpo de esta manera. Ahí veo si está bien el ancho o si quiero continuar tejiendo más hileras. Tengo que llegar hasta la mitad y fíjense que cuanto más tejan, más va a caer sobre el hombro. Acá tengo unos 28 centímetros. Para mi medida está bien, así que ahora voy a comenzar a hacer las hileras de la parte de atrás del cuello. Una vez que hayan conseguido el ancho necesario para su delantera, que en mi caso son más o menos 28 centímetros, como les mostraba recién, bueno, ahí ya cuando tengan entonces el ancho, vamos a comenzar a hacer la parte que va detrás del cuello, el ancho en la espaldita, para luego continuar con la otra delantera. Entonces, vamos a tejer solamente la mitad de los puntos. Yo tengo 130 puntos, así que voy a tejer 65, perdón. Tejen la mitad de los puntos que tienen. Cuando lleguen a la mitad del tejido, que en mi caso son 65 puntos, el último lo van a tomar con las dos orejitas. Así queda más firme. No solo la orejita trasera, sino las dos. Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es continuar tejiendo por aproximadamente 10 centímetros solamente estos puntos, la mitad, ¿sí? Entonces acá mismo donde estoy subo con una cadenita, giro el tejido y continúo tejiendo solamente la mitad de los puntos, esta que tengo acá, durante aproximadamente 10 centímetros. Bien, acá tejí unas cuantas hileras. No tiene importancia la cantidad porque lo que importa son los centímetros, que son 9, 10 centímetros. Según el hilado que ustedes usen, va a ser la cantidad de vueltas que tengan que tejer. Pero calculen entre 8 y 10 centímetros está bien. Y ahora lo que tenemos que hacer es cadenitas al aire para recuperar todas estas que no tejimos, que en mi caso son 65, ¿sí? Entonces voy a hacer 65 cadenitas al aire para recuperar y seguir tejiendo la otra delantera, ¿ven? Así. Tejo las cadenitas al aire. Ahí. Traten de no hacerlas ajustadas, porque si no les va a quedar esta delantera como más cortita por estar apretadas las cadenas iniciales. Así que sueltas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así las 65 o las que tengan que hacer para igualar la otra delantera. Ahí ya tengo todas las cadenitas que necesito, entonces voy a continuar tejiendo normalmente como hacíamos hasta ahora, toda la pieza completa, así que subo con una cadenita y voy a comenzar a tejer la siguiente hilera. Lo acomodo para que vean en qué dirección va. Ay, espera, aquí está todo torcido. Ahí. Continúo tejiendo esta hilera.
Entonces ya hice la cadenita de subida, ahora lazada en la aguja. En la primera no voy a picar en la segunda, como cuando comenzamos el tejido de cero. Sigo con el mismo punto, uno por cada cadenita de base, y ahora voy a tener otra vez los mismos 130 que tenía al comenzar. Acá te dejo el último de los puntos de las cadenitas que agregué, pero lo ideal es tomar ahí las dos orejitas. En el primero también voy a tomar las dos orejitas para asegurar que quede bien firme, y después sigo tejiendo por hebra trasera como siempre. ¿Ven? Ahí. Ahora sí, continuamos la misma cantidad de hileras que tejieron para esta delantera. Así va a quedar puesto. Esta parte que tejimos para atrás del cuello va ahí, atrás en la nuca, y esto se continúa tejiendo. Ahí continuamos tejiendo la misma cantidad de hileras que tenemos en esta otra delantera. Les muestro terminada toda la parte del cuerpo. Es muy sencillo. Ahora nos queda coser dejando un huequito para la sisa. Pueden coser todo lo que ustedes necesiten. Acá generalmente yo dejo 18 centímetros, depende del ancho del brazo de cada uno. Así lo dejo holgadito. Y para hacer las mangas vamos a tomar la medida desde donde cae el chaleco, ¿sí? No tomen la medida desde el hombro porque le va a salir una manga muy larga. Tienen que tomar la medida desde donde termina la parte que ya tejieron hasta la muñeca. Este pedacito solamente. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es coser los laterales. Más o menos, como les decía, hay que dejar unos 15, 16 centímetros para que pase el brazo. Pero bueno, eso lo hacen a medida de cada uno de los cuerpos, no hay problema, no es una medida rígida. Cada uno lo hace a su tamaño. Y vamos a ir tomando un puntito, ¿ven? Así, de un lado, y lo mismo del otro lado. Ahí, de un lado y del otro lado. De esta manera queda una costura invisible. Pasamos por adentro de la hilera, ¿ven? Así. Y no se nota. Queda muy lindo así, sin nada más, al estilo de un chaleco. La verdad que es muy cómodo un modelo así sin mangas. Apenitas cae, parece manga corta, pero es el mismo efecto de la delantera que cae. Y se le pueden agregar acá los bolsillos, o como vamos a hacer en este caso, la manga. Es un rectángulo, la cantidad de cadenitas es el largo, se teje atravesada. Para las mangas entonces van a colocar la cantidad de cadenitas del largo que necesiten.
En mi caso fueron 45 cadenitas y mide más o menos 44 centímetros. Pero ya les digo, les repito, es según el largo del brazo de ustedes, según el hilado que estén usando, así que se miden desde la parte de donde termina la manga, digamos, la caída del hombro, hasta la muñeca. Y esa va a ser la cantidad de cadenitas que van a colocar. Y de ancho van a ser las vueltas como para envolver su brazo. En mi caso son 30 centímetros, porque es ya una parte finita del brazo. Comienza desde acá más o menos mi manga, no es desde arriba, así que es más angosta. Ahora vamos a coser así, atravesado primero, y después lo vamos a unir al cuerpo. La costura es igual a la que hicimos recién en el cuerpo. Vamos a ir tomando de un lado el puntito así por dentro y del otro lado también un puntito de cada lado. Así cosemos todo por el largo de la manga. Es increíble lo linda que queda esta costura, no se ve para nada, no se nota. Está buenísima. Van por adentro del punto y del otro lado esta es la parte de la cadenita inicial, así que también toman un puntito así por atrás. En este caso es por adentro de la espiguita y del otro lado es la cadenita inicial, así que toman un punto así. Pero queda perfecto. Los invito a que se suscriban al canal, que hay un montón de tutoriales fáciles y completos como para que puedan hacer todo tipo de prendas. Así que suscríbanse para no perderse nada. Y ahora vamos a unir entonces la manga al cuerpo. Para unir entonces la manga al cuerpo, lo que vamos a hacer es colocar la costura que realizamos recién hacia abajo. De todos modos es tan prolijita que ni se nota, pero la dejamos en la parte que menos se ve. Y la parte de arriba la vamos a fijar con la ayuda de un marcador. Miren qué bonito. Estos van de regalo con el combo. Cuando compran el hilado les enviamos un marcador siempre que haya. A veces se agotan, pero bueno, ustedes lo piden y se los mandamos. Ahí el marcador fija la parte del hombro para que no se mueva y ahora empezamos a coser desde abajo. Bien. Acomodamos y damos la primera puntada para fijar. Entonces vamos a hacer un puntito de este lado con una hilera de la parte del cuerpo. Así, uno y uno. Toda la vuelta. Bien, para agregar los bolsillos, lo que voy a hacer es levantar puntos, hacer una cadenita sobre esta espiguita que tenemos acá al costado. Vamos a hacer el otro bolsillo, que es lo que me falta, para que lo podamos hacer juntos. En la cuarta espiga, para que me quede a la misma altura del otro, en la cuarta espiga comencé a levantar los puntos sobre esta que tengo acá. Levanté 15 puntos. Ahí ya les muestro cómo lo hice. 15 puntitos para ir tejiendo el bolsillo y después coserlo. Voy a picar con la aguja adentro de esta espiguita y voy a traer un puntito, un nudito deslizado. Lo engancho y lo paso. Ahora subo con una cadenita al aire y comienzo a hacer
cadenas por acá adentro, por adentro de esta espiguita. Meto la aguja, la saco y traigo hebra. Ahí hago una cadenita. Vamos al siguiente. ¿Ven? Voy siguiendo esta línea de espiguita. Meto la aguja, la saco y traigo una hebrita, la paso por adentro. Así repito hasta tener 15 cadenas. Ahí, tal vez no vean bien porque es el mismo color, justamente. La idea es que no se note, pero ven, meto la aguja, la saco por el punto siguiente y ahí traigo la hebrita y la paso por adentro de la que tengo en la aguja. Así son 15 en total. Una vez que ya tengo las 15 cadenitas, voy a empezar a tejer sobre ellas. Así que subo con una cadena, giro el tejido, tengo todo el saco acá, lo giro y voy a tejer el punto que tejimos toda la prenda, que es lazada en la aguja, pico en la orejita de atrás del punto, son estas cadenitas que acabamos de hacer, y tejo así deslizando. Fíjense de tomar siempre la orejita de atrás, todo tal cual como vinimos haciendo durante todo el saco. Repetimos lo mismo, solo que en estas cadenitas nuevas que acabamos de levantar para el bolsillo. ¿Se ve? Que estoy tejiendo sobre las cadenitas que recién hicimos. Tejo las 15 cadenitas, subo con una cadena al aire y vuelvo a girar el tejido otra vez. Así voy a seguir tejiendo para lograr todo el ancho del bolsillo. Sigo con el mismo punto, tejiendo. Ahora les muestro cuánto de ancho. Cuando tengan ya tejido el bolsillo del ancho que ustedes quieran, en mi caso son 8 de estas espiguitas, son más o menos 16 centímetros, 17, pero bueno, lo hacen del ancho y del alto que les guste. Ahí lo vamos a coser. Vamos a tratar de hacer coincidir las espiguitas con las de la prenda, así que ahí va una. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me toca coser esta acá arriba de esta octava. La vamos a coser tal cual como unimos los laterales de la prenda, haciendo la costura del derecho y pasando por un puntito de la prenda y un puntito del bolsillo. Ahí ven, tomo la espiguita. Ahora tomo un puntito de acá y un puntito del bolsillo. Ahí, un puntito de la prenda y uno del bolsillo. Así voy uniendo todo y ya queda cosido. Terminado, muy sencillo de hacer, de adaptar a cualquier talle. Espero que les haya gustado. Si quieren me pueden dejar un comentario acá debajo del video. Los invito a que se suscriban y a que nos sigan también en Instagram, que vamos compartiendo ideas todos los días.
Besos.